¿Cuáles son las épocas importantes de la teología? Pues necesitamos un mapa. Primero recordamos un poco qué es la teología, ya lo sabemos, pero vale la pena pensarlo un poco más. ¿Cómo es el fenómeno? Porque así lo podemos centrar bien. Sabemos, hay una revelación de Dios, eso creemos los cristianos, que es la historia de la salvación. Esa revelación está recogida en la Biblia. Y también ha dejado una huella histórica en lo que es el pueblo de Israel y después en lo que es la Iglesia. Se ha centrado en nuestro Señor Jesucristo, plena en nuestro Señor Jesucristo. Como dice el prólogo a la carta de los Hebreos, Dios habló de muchas maneras y al final ha hablado en Jesucristo nuestro Señor, al final de los tiempos, en este tiempo de plenitud. Bien, entonces, esa revelación, ¿en qué consiste? Pues se ha mostrado Dios como es, ha manifestado cómo es Él, y cuáles son sus designios, su voluntad para nosotros, su voluntad de salvarnos y de amarnos, y cuál es nuestro fin, y cuál es nuestro camino, y nuestra verdad y nuestra vida que están en Jesucristo. Entonces, la revelación consiste en Dios que se hace presente, pero además nos transmite cómo es Él, un poco. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es personal, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que Dios es Padre, nos lo ha revelado Jesucristo nuestro Señor, mostrándose como Hijo. Eso es la revelación. ¿Y qué quiere de nosotros? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Y cómo tenemos que caminar? Eso es el contenido fundamental de la revelación. Eso es que nos llega pues a través de las Escrituras, nos llega a través de la Iglesia. Eso nosotros respondemos a esa revelación con la fe. Lo creemos. Creemos lo que cree la Iglesia, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos ama, que quiere salvarnos, que nos ha creado, que estamos destinados a Él. Eso es la revelación. Claro, como son temas tan importantes, se pueden extender muchísimo, pero también es bueno darse cuenta que el centro es ese, para no perdernos. La revelación está centrada, Dios ha mostrado cómo es, se nos ha mostrado cómo es, y nos ha mostrado también qué tenemos que hacer, cómo somos nosotros y qué quiere de nosotros, y cómo nos quiere también. Eso es la revelación. Respondemos con la fe. Y pensar el contenido de la fe, o sea, esta revelación, pensar esta revelación, eso es la teología. Y siempre pensamos por 4 motivos, que también vale la pena repasarlos. Pensamos ¿por qué? Hombre, porque aceptamos eso como verdad, inmediatamente tenemos que saber qué es lo que creemos, ¿no? Digo, creo que Dios es Padre, ¿y eso qué significa? Creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que Cristo es el camino. ¿Qué significa? Creo que Dios me ama y me quiere salvar. ¿Qué significa? Lo tengo que pensar, ¿no? Ese pensar ya es teología. Necesitamos pensar la fe. También necesitamos unirlo a las otras cosas que sabemos. Yo sé que Dios es Padre, pero también sé, por ejemplo, que hay dolor, que a veces me puedo encontrar solo, puedo encontrar triste. ¿Y cómo entiendo que Dios me quiere si a veces puedo tener dificultades? Lo puedo descubrir también. Ese pensar la fe y acogerla es teología, el primer estímulo, ¿verdad? Pensar la fe, acogerla como verdad, acogerla como verdad. El segundo estímulo es cuando yo lo tengo que explicar a otros. En la historia ha sido importantísimo pues transmitir la fe, explicar el credo, por ejemplo, a los nuevos cristianos, explicar la estructura de la fe, o sea, lo que creemos en el credo, por ejemplo, a los sacerdotes para que lo puedan explicar. Desde hace muchos siglos en las facultades de teología, en los seminarios se hace eso, explicar la fe, y eso significa un trabajo de ordenar la materia, de ponerla bien, de recoger lo que han dicho unos y otros que es valioso, ¿verdad? Todo eso hace teología el pensar la fe, hace teología el tener que explicar a otros. Luego, un tercer punto que hace teología también es que tenemos que resolver dificultades. Las dificultades que podemos tener nosotros mismos, por ejemplo, esa que he dicho. ¿Cómo puede ser Dios bueno si yo padezco? Pues me doy cuenta, las pistas son pues lo que me ha dicho el Señor del valor del dolor, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que ha pasado por la cruz, el ejemplo de los santos que nos ayudan a entender eso, que es una cosa que tenemos que aprender, ¿no? Las objeciones que nos pueden surgir a nosotros o bien que han surgido en la historia, que alguien dice, no, pues yo no creo en esto, por lo otro, pues no sé si Jesucristo ha resucitado, ¿por qué creemos en eso, por ejemplo, no? Pero yo puedo tener las razones que tiene la Iglesia, ¿por qué creemos que Cristo ha resucitado? Es el testimonio de los primeros, ¿no?
un testimonio muy firme, está muy basada la fe nuestra en eso, ¿no? 3 motivos por los cuales se despliega la teología constantemente. Acabo de decir cosas que están igual de vivas ahora que hace 1000 años, ¿no? El cuarto es que la Sagrada Escritura, donde queda el testimonio de la revelación, porque ahí sabemos cómo ha sido, cómo se ha revelado Dios a Israel, cómo lo ha salvado, cómo ha ido proponiendo una alianza, cómo se ha desarrollado eso, cómo ha prefigurado la figura del Señor Jesucristo, pues interpretar la Biblia, el libro, los libros de la Biblia, sería mejor decir, con todo lo que tiene, eso es teología. Por lo tanto, 4 puntos por los cuales se hace constantemente teología en todas las épocas. La cuestión es repasar un poco las épocas. ¿Qué grandes épocas hay de la teología? Pues diríamos, si queremos partir simplemente de la era cristiana, el primer punto ya son los primeros escritos. Aparte de lo que dice nuestro Señor, ya, claro, eso es recibido, eso es escrito y además es pensado. Eso es bueno saberlo también. La teología es un fenómeno cristiano. Digamos, es que hay contenidos porque Dios se ha revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha manifestado sus designios, entonces los tenemos que entender, por eso hay teología. Si solamente fuera, hace esto, pues lo único que hay que hacer es obedecer. Y la interpretación sería solo cómo obedecer, que es lo que pasa, por ejemplo, en el judaísmo, que tiene que obedecer la ley, o en el islam también, hay que vivir así, ¿no? Pero nosotros no, tenemos teología, porque sabemos algo de Dios, sabemos lo que ha hecho Dios, sabemos algo de sus designios, y lo queremos pensar. También he dicho que es muy importante el quedarse con el centro, porque si no, a lo mejor diríamos, podríamos irnos por las ramas y hacer una teología pues inútil, o diríamos, o tan especializada que en realidad apenas cuenta el centro, que es lo que vale, o lo pierde de vista incluso, ¿no? Bien, 4 épocas. La primera, el comienzo. El comienzo donde ya encontramos esa fe pensada y esa fe pues también expresada, por ejemplo, en las cartas de San Pablo. Claramente San Pablo ha pensado la fe y la ha tenido que transmitir, la ha tenido que explicar y entonces le ha dado un cierto orden. También el Evangelio de San Juan, el prólogo, por ejemplo, pues maravilloso, y los himnos de San Pablo antes. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y estaba en Dios. En él han sido hecho todas las cosas, todo eso nos expresa nuestra fe, ya ha sido elaborado, pensado. Entonces ya tenemos, bueno, y otro texto muy importante de los primeros es la carta a los Hebreos, donde se explica cuál es el sentido de la muerte de Cristo. El sentido sacerdotal y sacrificial de la muerte de Cristo, importantísimo para entender qué ha pasado con Jesucristo. ¿Por qué ha querido pasar por la muerte? Por una muerte ignominiosa, además. Esa es la visión cristiana desde el principio del sentido de la pasión y de la muerte de Cristo, esencial, dentro de ese mensaje de salvación, de los designios, de cómo Dios nos ha salvado. Esto nos da un poco el primer punto. El origen, ya hay teología ahí, por supuesto. Después tenemos una época muy grande que llamamos la de los padres de la Iglesia. Los primeros escritores, es una época que se puede considerar pues de 8, de 10 siglos incluso, ¿no? Donde sobre todo son muchos obispos que tienen que enseñar y que a veces muchas predicaciones, también tratados para explicar las cosas, pues qué sé yo, el Tratado de San Basilio sobre el Espíritu Santo. Tenemos los primeros padres apostólicos, los siguientes, que suelen llamarse apologetas, que defienden la fe, apología, y después la época clásica de la patrística en el siglo III o IV, V, llegamos a San Agustín, la muerte de San Agustín en 430, y luego diríamos, pues sigue habiendo personalidades importantes un poco después en relación con estos, pues San Gregorio Magno, o diríamos mucho después San Juan Damasceno, y esto es lo que se llama la patrística. Y en general tiene algunas características, porque por un lado, una parte muy importante es griega y también latina, pero una parte muy importante es griega, utiliza para algunos temas la filosofía griega también, para expresar, por ejemplo, el misterio de la Trinidad o el misterio de la Encarnación, para formularlo. Y para la figura de Jesucristo, una persona con dos naturalezas, tiene dos naturalezas, que es lo mismo que decir que Jesucristo es a la vez Dios y hombre, ¿verdad? Verdadero. Eso se expresa con términos filosóficos, se hizo esa teología. Y también, lo que hemos dicho antes, se resolvieron dificultades, se dispuso las cosas para que se pudieran entender, por ejemplo, un desarrollo para la teología del Espíritu Santo, entender cómo se relacionan el Padre y el Hijo,
entender de qué manera Dios puede ser uno y al mismo tiempo trino, por lo menos formularlo. Entonces, la teología que hace la patrística, muy centrada en esto, el misterio de Dios, el misterio de la Trinidad, el misterio de Jesucristo. Y luego también entender mejor el Espíritu Santo. Bueno, después, digamos, eso se llama época patrística, época antigua de la Iglesia. La época original, vamos a llamarla así, apostólica, la época de la patrística, y después viene en Occidente, sobre todo, porque es un fenómeno occidental, una época especial que se llama la época escolástica, que en realidad está vinculada al nacimiento de la universidad. Y las universidades, a su vez, están vinculadas a la formación de los sacerdotes y a la teología. La universidad nace en Europa para dar una enseñanza arreglada ¿en qué? En filosofía, en teología, después también en derecho civil y canónico, es la tercera, y la cuarta en medicina se añadirá. Son las 4 facultades clásicas que duran así hasta el siglo XIX. La universidad va a tener una especie de facultad de entradas que se llama Artes, la Escuela de Artes o la Facultad de Artes, que habla un poco de la filosofía y, digamos, también de mucha matemática, de los saberes humanos, vamos a decir. Y grandes libros, era lo que se estudiaba más o menos, hay bastante variación, y luego unos cuerpos de asignaturas que se llaman el trivium y el quadrivium. El trivium, que sobre todo era lógica y gramática y dialéctica, el uso del lenguaje, y el quadrivium, que en realidad mucha matemática, porque el saber antiguo sabía muchas matemáticas. Eso es un tema que hoy se nos puede olvidar fácilmente. Bueno, eso era la Escuela de Artes o la Facultad de Artes. Y luego vienen la teología, el derecho canónico o la medicina. El derecho canónico o civil, que era el derecho romano. Bueno, esas las épocas de la teología. Una primera época, hemos dicho, fundacional, la patrística, la escolástica. La escolástica se caracteriza también porque está muy impresionada por la lógica de Aristóteles y por su idea del saber. El saber es una ciencia, es un saber ordenado por causas, o sea que unas dependen de otras. Y también por el vocabulario. Aristóteles había dicho que las cosas son sustancia o son accidentes y había hecho una especie de panorama de todas las realidades. Y eso influye mucho en decir, bueno, porque toda la terminología que maneja los cristianos la van como a perfilar con esos conceptos. Cuando dice, ¿qué es la fe? Pues la fe es un hábito. Hay actos de fe y hay el hábito de la fe, por ejemplo. Llamarle a la fe un hábito, eso se debe a que tenemos un vocabulario. Existe una cosa que son los hábitos. Un tipo de cualidad son los hábitos. Un tipo de accidente. ¿Qué es la gracia? Pues la gracia, bueno, es un tema muy elaborado, porque una parte es una elevación y por otra parte son unas mociones de Dios. 2 tipos de gracias que así se organizan en Occidente. Esto lo hace la escolástica. Y la figura central es Santo Tomás de Aquino, que prácticamente ordena toda la teología de su época. Y también, innova mucho. Pero con la Suma Teología prácticamente le da una relación general. Entonces, la escolástica va a tener otras figuras importantes, como San Buenaventura o Duns Scoto. A la vez, en paralelo, un poco queda una teología monástica, que sigue teniendo un poco el estilo de la patrística, o sea, un estilo más bien de predicación y que mantiene una interpretación alegórica de la Sagrada Escritura. Muy interesante. Pero vamos, entre el siglo XI y el siglo XIV hay un gran despliegue de facultades de teología. Y la teología entonces se convierte en también una asignatura, o un conjunto de asignaturas. O más que asignaturas sería una formación en los grandes libros, que eso es lo que es al principio. Y el gran libro que se utiliza es las sentencias de Pero Lombardo, que duran muchísimo. Santo Tomás hará una suma teológica, pero esa no se utiliza al principio nada más que entre los dominicos. En casi todas partes lo que se utiliza está mandado así, además, las sentencias, los 4 libros de las sentencias de Pedro Lombardo. Esa es la escolástica. Y luego hay una cuarta época, porque, digamos, la escolástica se puede considerar que tiene un renacimiento en el siglo XVI, justamente cuando se pone de moda o se empieza a utilizar en todas partes
la Suma Teológica de Santo Tomás como libro básico de la enseñanza. Y por cierto, como está muy ordenado, da lugar a que surjan las asignaturas de teología. La Suma Teológica, pues está ordenado por partes, entonces no queda otro remedio que dar, por ejemplo, hasta mitad de año damos la primera parte, después empezamos con la prima segunda, la segunda, que es todo el tema de la moral de Santo Tomás, o por lo menos de los actos, los hábitos, las virtudes, y luego viene Jesucristo, los sacramentos. Pero eso casi ordenó, en varios años, ordenó la enseñanza de la teología y creó, de hecho, las asignaturas. Porque antes lo que había era simplemente es comentar el libro de Pedro Lombardo por orden, sin más. Pero como es mucho más ordenado Santo Tomás de Aquino y dedica cada parte de la suma a algo, la primera, por ejemplo, la primera a Dios en general, después la Trinidad, después los actos humanos, las virtudes, después Jesucristo, la cristología, la salvación, como nos salva Jesucristo, los sacramentos, pues eso ordenó la enseñanza de la teología. Entonces tenemos la escolástica, diríamos, clásica, entre el siglo XI y el siglo XIV, una expansión en el siglo XVI, donde está, por ejemplo, Francisco de Vitoria, es muy importante, y después Francisco Suárez también, por ejemplo, un jesuita. Francisco de Vitoria es dominico, y estos son comentaristas de Santo Tomás fundamentalmente, y al mismo tiempo ordenan la filosofía tomista, ordenan la teología y crean cursos, digamos, ya organizados. Como decimos, se van formando las asignaturas. Eso va a dejar después una teología ya un poquito más que vive de rentas, de lo que se ha hecho y que ordena un poco el material que ha recibido en los siglos siguientes, siglo XVII, siglo XVIII. El siglo XIX es muy malo para la Iglesia porque tiene muchas expropiaciones y las instituciones se quedan pues sin financiación. Tienen que cerrar o las expropian directamente, muchas de ellas, ¿no? Entonces, digamos, la teología escolástica ha quedado concentrada en la parte clásica, en los siglos XI a XIV, una renovación bastante clásica también, siglo XVI, amplio, que luego sigue un poco, pues, y que acaba en los manuales que se utilizan hasta el siglo XX, manuales inspirados en Santo Tomás, se llaman así además, ad mentem sancti Tome, se van haciendo manuales. Esto llega hasta el siglo XX. En los siglos XIX y XX hay una gran renovación. El XIX es malo, como hemos dicho, pero hay algunas figuras importantes. Quizá la más central es John Henry Newman, un inglés, profesor en Oxford, que siendo primero anglicano pasa a ser católico, y que él no procede de la tradición de Santo Tomás y sin embargo aporta reflexiones muy importantes sobre la Iglesia, sobre la fe, sobre la conciencia y sobre muchas cosas, porque escribió sobre muchas cosas, también sobre la universidad, por cierto. Y también hay otras figuras alemanas, Johann Adam Möller, que es un profesor de Tubinga, que tiene, o sea, estos no son exactamente escolásticos, sino que tienen una cierta renovación también porque recuperan cosas de los padres, Johann Adam Möller, y en particular sobre la unidad de la Iglesia, sobre la Iglesia, y también comparaciones con el protestantismo, es la obra de él sobre todo. Y luego hubo otro alemán importante, Matthias Scheven, que hace un libro precioso sobre los misterios del cristianismo. Dice, bueno, el cristianismo sobre todo trata de misterios. Antes algunos escolásticos pensaban que la teología se hace con proposiciones, pensando un poco lo que hemos dicho de Aristóteles. La verdad son proposiciones, una ciencia es un saber ordenado, por tanto ordenar también proposiciones, y eso es lo que había hecho la teología manualística. Pero dice, bien, pero la teología está centrada en misterios, no solamente en proposiciones. No es solamente que Dios se ha revelado en proposiciones, porque Dios se ha revelado mostrando sus misterios, mostrándose Él. Y esto, la verdad es que tiene un alto interés y además acierta, indudablemente, ¿no? Bueno, son poca gente. Luego, en cambio, aunque hemos dicho que el XIX es una época pues dura y que desencuaderna y estropea muchísimas instituciones eclesiásticas, a finales hay una recuperación. A finales de siglo, bueno, aparte que hay muchas órdenes que se surgen en ese momento, pero a finales de siglo hay un rebrote cristiano muy importante, a finales del siglo XIX, principios del XX, además acompañado de muchas vocaciones. Eso sigue después de la Primera Guerra Mundial, y entonces
Estas, pues por ejemplo, con los dominicos, con los jesuitas, pero también con los sacerdotes diocesanos, con los seminarios, la Universidad de Lovaina, que en esos años pues se expande. Entonces aparece una generación de gente joven con ganas de formarse y también de profesores jóvenes, y se producen una serie de fenómenos. Esto va a ser la teología del siglo XX. Los grandes fenómenos son recuperación de la patrística. La teología había quedado un poco encasillada dentro de la escolástica y ahora se recuperan cosas antiguas, la interpretación simbólica de la Biblia, la teología de los misterios, la liturgia. Estos temas no se podían tratar bien con un instrumental, vamos a decir, aristotélico de la escolástica. Todo lo que tiene que ver con lo simbólico no tenía sitio, porque en cierta manera las categorías aristotélicas imponían hablar de cosas, o de aspectos de cosas, reales siempre, ¿no? Pero en cambio lo simbólico no lo trataba así. Y sin embargo el cristianismo, todo lo que es litúrgico y todo lo que es, o sea, los misterios han sido revelados no solamente con proposiciones, lo hemos dicho antes, sino también a través de imágenes. Por ejemplo, la liberación de Egipto, una imagen que también sirve para la liberación del pecado y que muestra cómo es la acción de Dios, o digamos la pura muerte y resurrección del Señor, que también va a ser el símbolo de la muerte y resurrección a una nueva vida. Ya lo dice San Pablo, el bautismo. Muchas cosas nuevas. También hay una nueva aproximación a la Sagrada Escritura, con una gran cultura bíblica, y luego también con la exégesis, una nueva exégesis. De manera que el siglo XX tiene una expansión teológica extraordinaria. Hay muchísimas figuras importantes. Pues por citar algunas, por empezar, vamos a decir, pues Guardini es una gran figura alemana, por supuesto al final Ratzinger, pero entre medio tenemos, pues, por ejemplo, dentro del área de habla alemana, a von Balthasar, también aporta algo Rahner, aunque un poco más complicado, vamos a decir, porque era un hombre complicado. Tenemos figuras, un gran dominico como Miscongar, que aporta mucha eclesiología, dos jesuitas franceses como Jean-Daniel Lou, que recupera muchas cosas de los padres muy bonitas, o Henri de Lubac, que trata de muchas cosas, de eclesiología, de exégesis, muy sabiamente. Y son figuras, bueno, estos dos en concreto, Daniel Lou y de Lubac, recogen mucha teología de los padres, que había quedado un poco desconocida, porque se trataban los temas de otra manera. Entonces se perciben como luces nuevas, y eso ha sido una teología riquísima. Lamentablemente, esta teología va en un siglo XX donde, junto con grandes renovaciones, la Iglesia padece en los antiguos países de tradición cristiana una crisis muy fuerte, que hace que, de alguna manera, toda esa floración enorme de vocaciones y de expansión se agoste un poco. Pero cuando nos pensamos a nosotros mismos aquí, ya al comienzo del siglo XXI, y pensamos en nuestra misión, y pensamos en la riqueza cristiana que ha habido a lo largo de la historia, pues vemos con agradecimiento que ha habido un saber de los padres precioso, la teología patrística, una sabiduría escolástica que ha hecho muchas cosas, y también ha habido una teología del siglo XX. Yo personalmente, que la he vivido en parte, ¿verdad? Porque nací en el 55, me ordené en el 83, aunque ya muchísimo estaba hecho, pero he vivido esa teología. Mencionaba a Juan Pablo II también, que tiene una aportación teológica relevante, y hay más, muchos más. La verdad es que yo me he dedicado a transmitir maestros de la teología del siglo XX, hay un montón de gente interesante, la verdad. Hay algunos despistados, y aunque ha habido una crisis de tipo doctrinal también, una crisis de fe también, y una crisis también de doctrina, de cosas que se han hecho en seminarios a veces, o en facultades, sin embargo uno ve que las grandes figuras en general están muy centradas, es un tesoro. Y por tanto, cuando revisamos nuestra historia, decimos, bueno, es el tesoro que tenemos nosotros para entender nuestra fe. Con ese tesoro también la tenemos que explicar, todo este magnífico depósito, pues nos va a servir para hacer una teología más viva. La teología se está renovando siempre a lo largo de la historia, y no podemos perder de vista como dos referentes que nos obligan a una síntesis. Primero, que hemos dicho el punto de partida es la fe, que es
una revelación de cómo es Dios, de sus designios, también de salvación para nosotros. ¿Qué teología que tenemos que hacer? Pues una teología que esté centrada en Dios y en sus designios, que es lo que necesita la gente, lo que necesitamos todos, ¿no? Eso nos da mucha claridad. Y después también eso va dirigida ¿a qué? Pues a la gente. La teología tiene que servir ¿para qué? Pues para hacer llegar el mensaje, la revelación de Dios a la gente. También para resolver las dificultades, hemos dicho. Y también para hacer una exégesis válida y para poder organizar la enseñanza hoy como hay que hacerla hoy. Bueno, pues tenemos para hacer todo eso ese maravilloso acervo que hemos podido un poco contemplar repasando un poquito las grandes etapas de la historia de la teología. El primer momento, que ya da lugar a unos escritos potentísimos de San Pablo, de San Juan, la carta a los hebreos, después la patrística, tan grande, tan variada, tan bonita, la griega, es muy grande, la latina un poco más pequeña, pero tan buena, con la figura señalada de San Agustín. Después hemos dicho la escolástica, con esa etapa clásica, primera, que destaca Santo Tomás de Aquino, esa renovación en el siglo XVI, esa expansión hacia la manualística, aunque luego al final se empobrezca un poco, pero tiene su mérito, y después esa floración tan estupenda del siglo XIX, que empieza con Newman, con Johann Adam Möller, con Scheven, y también, por cierto, con Kierkegaard, que no es un teólogo, pero un pensador religioso, y con Dostoyevsky, que también van a influir mucho en la teología del siglo XX. Y luego ese maravilloso acervo de gente y de obras maravillosas del siglo XX. Pues tenemos un patrimonio fantástico de pensamiento, precioso, que vale la pena conocer bien.